Vamos a recibir en este domingo a Paolo Montero, además Paolo es Peñarol, ¿no? Paolo, un gustazo, buen domingo, gracias por atendernos, ¿cómo andás? Buen día, saludos para todos. ¿Todo bien, por suerte? Bueno, nos alegra mucho. Bueno, Paolo, contame cómo estás viviendo esta, no sé si lo vivís con incertidumbre, con ansiedad, con ganas, esta posibilidad de ser técnico de Peñarol. No, la vivo tranquilo, porque ya otras veces también había pasado y yo estaba en Italia, hablé con Rulio y nada, fue una linda conversación. Ellos no habían asumido todavía y bueno, él sinceramente me dijo que también estaban hablando con otros entrenadores. Yo le dije que era justo y bueno, ahora yo estoy acá en Uruguay, que vine como todos los años que vivía afuera, vine a pasar la fiesta con la familia. Bien, bueno, abrimos la ronda de Dale, preguntas para yo Paolo. quiero preguntarle, ¿tenías el pasaje? Porque viste que hubo determinaciones gubernamentales. ¿Ya tenías el pasaje? ¿Pudiste viajar sin problema? No, ¿Vio? Sí, sí. No, ya lo tenía. Lo que pasa que vive con nosotros Sandra, Sí, una señora que para nosotros es como si fuese una familiar, bien. y no podíamos venir para que no saliera como clandestina. Entonces teníamos que pasar el 24 de diciembre eh, en Italia. Mirá. Y con la cuestura pudimos hacerle el permiso del soggiorno y por eso de antemano hablamos con Diego Galino y nos dijo lo que el 21 se cerraba todo, pero ya teníamos todo reservado. Por suerte. Perfecto, perfecto. Respecto a esto de ser técnico de Peñarol, vos hablaste con Rulio, pero los que definen son, según lo que tengo entendido, Pablo Bengochea primero y el Gaby Cedrés segundo, y Rulio les da la derecha a ellos para definir. ¿Hablaste con alguno de ellos, Pablo? No, con ellos no. Con Eso ellos me lo no. dijo también Ignacio. ¿Te lo dijo? Ignacio me dijo sí, me dijo que fue sumamente sincero y me dijo eso también. Que cuando asumieran Pablo y Gabriel, que la derecha era la parte deportiva la iban a manejar ellos. Como hombre de fútbol lo ves bien, por más que todavía no hablaron contigo, ves bien que haya dos jugadores que sean los que tomen las decisiones deportivas de entrenador y eventualmente jugadores mañana en Peñarol, ¿lo ves bien? Yo lo veo bien, sí. Perfecto, perfecto. Cada uno es como todo, como en punto penal. Cada uno en su rubro y no hay que olvidarse de que el Gaby, Bengoechea, el Tony Pacheco, Darío Rodríguez, Claro. Salayeta, en los últimos 20 años han hecho cosas importantes para Peñarol. Muy bien. Paolo, ¿vos ya habías decidido venirte a radicarte al Uruguay o fue esto que te dio el empujón para tomar esa decisión? No, mi hijo más chico, mi familia tuvo mucha mala suerte porque llegaron a vivir el 15 de febrero a, a San Benedetto y por desgracia a los 15 días se vino la pandemia y estuvimos 90 días encerrados hasta que después se empezó a salir, se cortó el fútbol, que ellos habían empezado a entrenar en San Benedetese, en el equipo donde yo estaba dirigiendo, y la verdad que Alfonso, mi hijo más chico, no la pasó bien, y, y ahora cuando ellos se vinieron en noviembre, le dije a mi mujer que se quedara acá, a vivir acá, y bueno, después yo iba a resolver mis temas con la San Benedetese. O sea que ahora estás en ese plan, estás esperando resolver para decidir si te quedás acá o ya decidiste quedarte acá. No, no, no. La idea es que, no, mi familia se queda. Yo todavía tengo el contrato y tengo que resolverlo. Pero mi familia ya, desde que llegaron acá, le vi la cara a mi hijo y ya tomamos la decisión de volver. ¿Qué viste en esa cara? Pará que me interesa la parte humana, porque está diciendo algo muy pesado para mí desde lo emocional. ¿Qué viste? Y lo que pasa que pasaba 4 o 5 horas sentado en un sillón. Él es ¿Sin ganas de nada? un chico, exactamente, un chiquilín de 13 años muy alegre. Empezó a perder la alegría No puedo creer. y después, bueno, un día hablé con Marcelo, hablé con el Chengue, me llamó el Bola Lima.
bueno, y también con Sandro Méndez me dijeron, volvé, y bueno, y ahí en noviembre tomamos la decisión cuando llegaron acá de que, y aparte él se muere con la escalinata. Mirá. Fíjate que ahora, bueno, Daniel Acevedo y Fabián Recoba me mandaron un mensaje porque fichó el Defensor, está todos sus compañeros de la escalinata. Mirá. Están todos en Defensor y le cambió, la verdad, le cambió la cara. Recuperó la alegría, hablando rápido. Recuperó la alegría. Qué maravilla, qué maravilla. Paolo, vos es que analizando un poco tu carrera como entrenador, es como que uno tiene la sensación de que has sido, como siempre, muy criterioso, mesurado. Es decir, vos con el nombre que tenías en Juventus, en Italia, de repente podrías haber ido antes, pero quisiste arrancar, me acuerdo, por Tercera de Peñarol. Tuviste una chance ahí de hacer un interinato en Primera, después, bueno, en Colón, en Rosario Central y ahora en Italia. ¿Vos entendés que toda esta carrera que has tenido hasta el momento, en este momento es el que está realmente preparado como para dirigir a Peñarol en Primera División, de acuerdo a toda tu trayectoria? Y también empezamos, me gusta lo que decís, Mauro, porque en Argentina empezamos en Boca Unidos, ¿no? Cierto, es cierto. Siempre me gustó empezar de abajo y ir subiendo, escalando, porque no me gusta andar llamando, sino llegar al lugar que te toque llegar por méritos propios. Entonces nosotros en Argentina hicimos una escalada, después en Uruguay también, pero es como hablamos. Después Juan Pedro eligió a Pablo Bengochea y yo en Peñarol no me puedo comparar con Pablo. Entonces estuvo bien Juan Pedro porque Pablo en Peñarol es ídolo. Y en Italia pasó, ¿qué pasó? Que yo tenía que terminar el máster, UEFA Pro, y me llamaron Marcelo Open, el abogado que era de Daniel Pasarela, no sé si... Sí, claro, sí. Para ver si me lo encontré un día de casualidad acá en el supermercado y me dice, ¿qué haces, Paolo? No, mirá, me estoy yendo a hacer el máster, y un día me llamó y me dijo, ¿te gustaría dirigir en la C? Y sí, ya aprovecho, tengo que estar viviendo en Italia para hacer el máster, y ya aprovecho con la experiencia y me sirvió mucho dirigir. Claro, pero Paolo, ahora sí, o sea, porque yo tengo la sensación de que aquel interinato en Peñarol, bueno, te agarró de sorpresa, tuviste que dar una mano, pero no sé si vos hubieses elegido ese momento. De repente los técnicos no pueden elegir mucho. No. Yo soy... En ese sentido tenés razón. Me gusta empezar de abajo, por eso empecé en la Tercera, porque un día, yo lo comenté, yo fui a un programa en Argentina donde estaba Perfumo, que Perfumo me lo dijo mi padre, fue uno de los mejores zagueros de su época. Sí, señor. Y si no de Sudamérica. Sí, señor. Y Perfumo me dijo que me quedó grabado, que me dijo Perfumo, mirá, Paolo, yo adentro de la cancha sabía todo, pero cuando me presenté después en Racing, adelante de 22 jugadores, no sabía qué decir. Y por eso me quedó grabado, y por eso yo, el proceso que hablé, que en ese momento estaba el tío Sánchez, le dije, me gustaría empezar en Tercera para ver si yo estoy pronto o no estoy pronto. Y como soy muy autocrítico, quería medirme para ver si yo podía estar parado adelante. Tanto no es fácil. Perfumo llegó a dirigir acá en Uruguay, si no me equivoco, a Sudamérica. Sí. Sudamérica. Fernando. Me agarra Mauro en otra época, ¿no? Con otra experiencia, con el fútbol argentino, con Colón, con Central, que son equipos importantes. Me agarra en el fútbol italiano, en la C, donde el cambio generacional, los técnicos que yo he enfrentado en la C, en mi época eran casi todos los técnicos de primera, porque en el Girone, como dicen ellos, en la serie nuestra, casi todos los equipos eran todo equipo que yo he enfrentado cuando jugaba en el Atalanta o en la Juventus, y son técnicos de nivel, pero ya con una edad, y las nuevas generaciones sin querer te van eliminando. Paolo, preguntarte ese acuerdo que tenés en Italia, si tiene una cláusula de salida o si ves por lo menos accesible esa salida en el club. Y lo otro, más allá del proyecto deportivo que te ofrezca, en todo caso Peñarol, y de la oferta económica que hay que evaluar, ¿se aceptaría firmar un contrato por menos de una temporada?
Por menos de una temporada, ¿qué significa? Un año. Exacto, por menos de un año. Por menos de un año nunca me pasó. Sinceramente eso no lo pienso, pero creo que la salida en Italia no va a ser un inconveniente porque no es una cuestión, ya no es una cuestión deportiva. O sea, es ir sentarse ni sentarse, hablar con la persona que conoce a los dirigentes y decirle, mirá, es una lección de vida, yo no voy a volver más. Claro. Hasta que en un futuro te pueda llamar otro equipo o vos sigas evolucionando como entrenador. Pero yo en este momento me siento bien y sinceramente me siento que puedo dar un paso importante. Paolo, ¿qué plus tiene haber jugado en Peñarol, conocer todo el entorno de Peñarol? Porque los propios dirigentes han hablado de una necesidad de una solución rápida para el equipo y que quien la aporte tiene que tener un conocimiento del vestuario, de los aromos, de lo que significa ponerse la camiseta de Peñarol, haber jugado. ¿Qué plus te da eso a la hora de dirigir un equipo? Mirá, una de las cosas que pienso yo, obvio que te da un plus el haber estado en un vestuario, pero después de los 15 días, si vos no le dejas algo en conceptos a nivel futbolísticos, ¿Qué viene? el liderazgo ese Desaparece. de entrenador, sí, el liderazgo ese de jugador de fútbol, de ex jugador de fútbol, desaparece automáticamente. ¿Qué viene? Vos a los jugadores los tenés que, todos los días los tenés que ir dejando algo o enseñando, por decirlo de alguna manera, como hemos tenido nosotros grandes entrenadores a nivel juvenil que eran como maestros de escuela. Pero para mí, una de las cosas también que yo pienso, yo no me como ese cuento de Peñarol, no, ya, porque tengo la suerte de tener un padre que jugó contra uno de los mejores Peñaroles de todos los tiempos y mi padre me decía el Peñarol del 66, de toda esa época, yo vi el Peñarol del 87, aparte que jugaban bien, obvio que metían, pero jugaban bien al fútbol. Claro. Peñarol tenía el Chueco Perdomo que te la haga redonda, el Zurdo Viera, el Dito da Silva, el Bomba Villar, Diego Aguirre. Peñarol después tenía el Flaco Rotti que te tiraba un caño adentro del área chica, el loco Trasante, el Pepe Herrera. Ni que hablar el de Peñarol del 66 de mi padre, ¿no? Olvidate. Que quedó. Entonces, eso de Peñarol, conmigo no va. Para mí, sí, hay que poner pierna firme a la uruguaya, porque tampoco hay que olvidarse de la idiosincrasia del club, de la cultura, como cuando vos llegás a un país, te tenés que informar cómo es el equipo, cuál es la cultura, cuál es la idiosincrasia del hincha, para entrar en el paladar. Nosotros cuando llegamos a Central, lo primero que me dijeron a mí, que yo soy muy amigo de Diego Lavesi, me dijo, Paolo, no se te ocurra en Central jugar con doble 5. En Central tenés que jugar con un 5 solo, porque el equipo, la gente quiere salir a ganar. Bueno, uno se informó y se va adaptando. En Colón era totalmente diferente. Entonces, son crecimientos que también te va dejando y después como en San Benedetese. Nosotros con el profe, con el Santi, teníamos un equipo corto y vos con el primer 11 que entraba a la cancha ya te la tenías que ingeniar en hacer mínimo con el mismo equipo 2 cambios, o cambiar de sistema o cambiar de jugadores de posición, y son todas enseñanzas que te va dejando el camino del andar. Ahora, un jugador tuyo en el cuadro que sea sin un latazo no es jugador tuyo. Claro, un latazo marca Paolo Montero tiene que haber, está mal. No, pero ¡Uno! Uno para medir. Uno sí, uno está bien. ¿Cómo te gusta? No, pero vos fijate que hoy otra de las cosas que he aprendido, yo siempre digo una cosa, todo lo que estoy hablando lo he aprendido. Y la verdad que hoy el zaguero evolucionó mucho. Hoy el zaguero, de mi punto de vista, de lo que miro y lo que he visto,
y lo que sigo viendo y estudiando, te marca en dónde te vas a posicionar en la cancha y si querés ser protagonista o no. Porque hoy el zaguero tiene que saber jugar mano a mano, si querés ser protagonista, ¿no? Si querés generar superioridades. El zaguero tiene que saber hacer bien el elástico. El zaguero hoy, hay una estadística en Europa, en Italia, donde hay 3 zagueros, que uno no me acuerdo, ya pasan a estar entre los 10 jugadores donde hacen la mayor de pases filtrados hacia los delanteros, como Bonucci y Koulibaly, el zaguero del Napoli. Hoy ya el zaguero no juega más hacia el lateral. Ya si no jugás hacia adelante, se te hace muy difícil jugar en Europa hoy. Bien. Eso es, por ejemplo, si yo dirigiría a las juveniles de un equipo, lo primero que le diría a los jugadores, miren el fútbol europeo y cómo hoy se interpreta el zaguero en Europa. El zaguero en Europa es como en la época mía, tiene que pensar como un volante. Paolo, recién dijiste algo ahí de central cuando llegaste, que te marcaron un poco cuál era la idiosincrasia y el estilo de juego. Te pregunto, ¿cómo definirías la idiosincrasia del hincha de Peñarol respecto a cómo tienen que ser los zagueros y cómo tiene que ser el 9 de Peñarol? Yo la defino como los zagueros que vi yo en mi época. No hay que olvidarse de que Peñarol, cuando gana el Quinqueño, estaba el Vasco Aguirre Garay. El Vasco jugó 10 años en el Inter de Porto Alegre. El Vasco jugaba al fútbol. No hay que olvidarse que estaba Tais. Tais subía como Cafú. Estaba el brasilero Adinolfi. Estaba Dorta. Dorta jugaba bien de verdad. Después estaba el Gallego Martínez, que era un mixto. Después tenías a Lucho Romero. Peñarol empezó con Marcelo Otero, con Darío Silva, con el Fede Magallanes. Después vino Lucho Romero, que fue cambiando las características de cómo atacar de Gregorio Pérez. Pero para mí, el 9 de hoy tiene que saber jugar de espalda y también tiene que saber buscar la profundidad. ¿Tiene que ser alto? ¿Tiene que ser un 9 tipo torre? ¿Tipo? Tipo una torre, un obelisco. Y si se sabe mover, ¿por qué no? Porque si te salen a presionar y vos tenés un jugador rápido con buen físico, podés hacer el juego directo. Entonces te puede cambiar las dos estrategias que vos puedas armar contra una estrategia del rival. Paolo, ¿cómo está conformado tu cuerpo técnico? Sí me acuerdo en Boca Unidos, en Colón, en Rosario Central. Tenías, por ejemplo, al Chengue contigo. Ahora en Italia no. Y supongo que en Peñarol tampoco. Pero si en el caso de que se llegase a un acuerdo con Peñarol, ¿cómo está conformado? ¿Quiénes son los que te acompañarían? Bueno, Juan Iraola, que estuvo trabajando todo el tiempo con nosotros en Argentina y en Peñarol también. Y bueno, el profe, el Santi. Y estaríamos nosotros 3. Bien. Y me quedó una pregunta con respecto a lo que decías de los zagueros. Vos, como un experimentado zaguero, como un hombre que triunfó en nada más ni nada menos que en la Juventus, ¿no te parece que además de todo lo que comentaste, los zagueros de hoy en día tienen que aprender otras formas de marcar? Por ejemplo, con el VAR, por ejemplo, escondiendo las manos por el tema de los penales. ¿No hay otras formas que se tienen que adecuar los defensores de hoy en día? Sí, se están adecuando. Aparte, hoy el zaguero, si vos mirás muy bien los partidos de Europa, Mauro, le cambió la manera de atacar al delantero también, porque hoy se busca mucho más de anticipar. O sea, el zaguero, los zagueros importantes de los equipos importantes que juegan para ganar la Champions y los campeonatos, si vos los analizás bien, ellos te defienden atacándote. Ya no te esperan más atrás tuyo. Ya te están jugando de costado para poder anticipar y ya seguir en la contraofensiva para ganar tiempo. ¿Te gusta el VAR? ¿Te gusta el VAR a vos, Paolo, o sos anti-VAR? Porque viste que está instalada que sí, que no.
Lo que pasa es que se pierde mucho tiempo. Yo pienso que hay veces, no sé, lo digo opinión personal. Sí, claro. Yo pienso que no estaría mal que en el VAR hubiese siempre preparado, que estuviese un ex técnico, un ex jugador de fútbol, porque el ex jugador de fútbol te la saca al toque. No precisa ir al Mirá VAR. qué buen aporte. Qué buen aporte. Cuando la ves en el partido en la tele, vos decís, en el instante decís, no fue penal. Claro, vos lo que decís es, en tren de hacer justicia deportiva, que es lo que apunta el VAR, bueno, pongamos a los jueces de VAR, pero pongámosle al lado a un tipo que le haya vivido dentro de la cancha, que le agarra el toque si fue con mala leche, si fue porque se rebaló, si fue porque... Eso es lo que vos decís, un jugador de fútbol al lado. Exactamente. Te entendí. Exactamente. Te entendí y comparto, te aclaro. Aparte, vos que estás en el básquetbol es como si fuese un bar. Desde que empezó el básquetbol existe casi el bar. Prácticamente, en Estados Unidos más todavía, ¿no? Generaría más polémica, ¿no? Vos tenés polémica viernes y domingo y le querés agregar un día más. Y un día más, y a mí me gusta eso. Sí. Yo me agregaría un poco más de pimienta. Pablo, de repente viste seguramente el partido de ayer de Peñarol y en Jardines y alguno anterior. En caso de asumir y teniendo en cuenta que refuerzos ya no podés tener, que es básicamente este plantel o puede haber alguna baja, ¿cuáles pensás que son las fortalezas del equipo hoy en día, por lo menos en cómo cerró diciembre? Bueno, como escuché al principio, Peñarol cierra el año espectacular, sobre todo por el clásico y por la manera en que lo ganó. La verdad que vi un equipo en el clásico, un equipo dinámico. Es normal que siempre los clásicos a veces se hacen muy cerrados, pero creo que tiene un equipo para luchar por el título. Y bueno, tiene jóvenes muy interesantes que si siguen así, por desgracia, como es el fútbol nuestro, lo van a exportar. Y yo creo que se puede formar un buen equipo para el técnico que vaya a Peñarol. ¿Un buen equipo para competir a nivel local o el fútbol uruguayo está en condiciones de competir a nivel internacional? Yo pienso que al nivel internacional también lo podés competir. El tema es la cabeza. Porque desde que yo estoy, bueno, ahora no, pero este año no, pero desde que estoy viviendo en Uruguay, y acá siempre se habló de que no podemos jugar 2 o 3 partidos a la semana. Sí. Es una locura. Entonces, esos son excusas que no le podemos dar a los jóvenes de hoy. Por eso yo creo mucho en las relaciones con los jóvenes de hoy, que a mí me interesa mucho y eso a veces lo discuto con el profe porque estudió psicología y sigue estudiando y yo a veces leo algo. Son las relaciones lo que te dar ese plus y esa discusión que tenés que tener con el jugador sana, sin que te saque la autoridad, y el ver cuál es el motivo, por qué no pueden jugar hoy 2 o 3 veces por semana supuestamente con las preparaciones que se están haciendo, que son mucho mejores que las de antes, porque antes antiguamente lo único que hacías era una pretemporada en la arena con médanos y no tenías si querías hacer musculación lo hacías con 1 kilo de arroz. Así que hoy tienen las mejores máquinas, GPS, ha crecido mucho. El profe hoy no es más el que hace el calentamiento. Hoy el profe es una parte muy importante del cuerpo técnico. Ha crecido mucho la función del profe. Entonces, como discutimos siempre con Santiago, yo no puedo creer que con 25 años no pueda jugar 3 partidos a la semana. A mí no me entra en la cabeza. Y hablar, las 2 últimas preguntas para Pablo. Pablo, resumiendo esto del diálogo que tuviste con Rubio, ¿cómo crees que sigue esta historia? ¿Vos crees que te van a llamar para informarte si van por vos o si no van por vos? Y lo otro es, ¿hasta qué fecha vos esperás por una devolución de Peñarol? No, yo no pongo fecha. Tampoco
es una decisión de ellos. Yo, la verdad, no sé qué estarán pensando ellos. No te puedo contestar eso, pero yo no pongo fecha. Yo estoy acá con mi familia y más adelante en enero veré si vuelvo a Italia o no. Pero yo ahora me quedo acá en Uruguay. Ya venimos enseguida con Facundo Torres también, figura de Peñarol, ayer en Danubio y también en el partido clásico. La última. No, simplemente yo los datos que tengo es que el miércoles se presenta, lo que no está claro el lugar, por el tema del Palacio, que estaba con un positivo. Puede ser el Palacio, puede ser el campeón del siglo. Lo que me dijeron a mí es que el miércoles al mediodía se presenta el nuevo cuerpo técnico de Peñarol. Digo, estate atento, no te vayas para ningún lado lejos por la duda. No, sí. Yo estoy en cuarentena, así que puedo mover mucho. Ah, pero si está en cuarentena, si lo nombran, ¿Cuándo tampoco puede salís, ir. Paolo? ¿Cuándo salís de cuarentena? En 4 días, me parece. Está ahí. No, pero justito. justito. ¿Llega? Bueno, de última, Paolo, vía Zoom. Está bien, Mauro. No hay problema. En el fondo de casa, Paolo, gracias Gracias, por atendernos. Felicidades, felices fiestas, un gustazo. Realmente. Gracias, felicidades. Gracias. Paolo Montero, uno de los candidatos en Peñarol. La rompió,